Buenos días, iglesia. Señor les bendiga. Ya sé que no espera verme otra vez, pero aquí estoy. Eh, Hoy vamos a hablar acerca, a continuar el tema del Espíritu Santo, como ya lo hemos venido trabajando con el pastor Abimael. Y ya tenemos un poquito más de idea acerca de lo que, quién es el Espíritu Santo eh, y el papel que cumple eh, en nuestras vidas. Amén. Hemos aprendido también que se duele, que tiene emociones y también que podemos eh, pecar contra el Espíritu Santo. Y ese pecado ya sabemos que es simplemente no creer en la obra que Jesús hizo en la cruz. Es prácticamente el pecado que no tiene perdón, porque el que no cree en Jesús pues simplemente no será salvo y va al infierno. Eh, Hoy vamos a seguir un poquito el tema, vamos a pasar eh, por Hechos, pero también vamos a leer un poquito de lo que dice Pablo en Romanos y un poquito de lo que habla en Gálatas. Eh, Quiero iniciar, perdón, aquí ya me organizo. Quiero iniciar con una oración para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a través de este tiempo, y que no sean mis palabras, sino que sea el Espíritu Santo usándome como un instrumento vivo para bendecir su vida. Amén. Gracias, Señor Jesús. Te ponemos hoy este día, te ponemos hoy esta palabra, Señor, esta enseñanza. Queremos pedirte, Señor, que todo lo que se hable aquí, Señor, pueda tocar nuestros corazones, pueda tocar nuestras vidas, Padre Santo, y pueda haber un cambio en nosotros, Dios, que sea una palabra nueva, una palabra fresca, y que podamos aprender algo nuevo de ella, Señor, pero sobre todo que salgamos transformados de esta palabra, Señor, que lo escuchemos, Señor, pero que salgamos diferentes, Señor. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de mí, Señor. Que sea tu palabra misma la que se predique a sí misma, Señor. Que tu palabra sea la que predique a la iglesia, Padre Santo. Y que no sea yo filtrando, Señor, con palabras mías, Dios, sino que seas tú directamente, Señor, el que le habla a cada uno, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, nuevamente pedimos que quites toda distracción, Señor. Y te pido, Señor, que le des disciplina, Señor, a cada uno de nosotros, Dios, para poder concentrarnos en tu palabra, Dios, y no desconcentrarnos, Dios, con cualquier cosa que se atraviesa en el camino, Dios. En nombre de Jesús, te damos gracias, sabemos que estás aquí con nosotros, y como cantábamos ahorita, Dios, que aunque no te vemos, Señor, sabemos que estás aquí, Señor, trabajando y haciendo la obra en cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, como título le coloqué a esta prédica Vivir en el Espíritu. Pero para eso antes quiero, digamos, y mirar un poco acerca de lo que es la palabra coram deo. Coram deo es una palabra en latín que significa vivir delante del rostro de Dios. Y esta palabra es una palabra que entendían perfectamente los cristianos del pasado, los primeros cristianos, porque ellos entendían que vivir delante del rostro de Dios era todos los días, es una vida constante de saber que Dios está aquí y en este lugar, en cada momento, en cada segundo. No como hoy en día los cristianos que prácticamente vivimos solamente el cristianismo el domingo. Somos cristianos de domingo. No vivimos el cristianismo en nuestro trabajo, no vivimos el cristianismo en nuestra escuela, en la universidad o incluso en nuestro mismo hogar, teniendo problemas, teniendo roces, teniendo peleas, y creemos que solamente Dios es Dios del domingo. Una vez escuché a alguien decir que están peleando en la mañana, el mismo domingo incluso, para salir a la iglesia. Y las puertas
de la transformación, porque apenas, pum, atravesan la puerta de la iglesia, cambia la actitud. ¿Cómo estás, hermano? No, todo bien. El Señor te bendiga, el Señor te guarda. Amén, hermano. Todos estamos bendecidos. Y así, con un lenguaje cristiano, ¿no? Pero por dentro viene peleando con su esposa, viene peleando con sus hijos por haberse levantado tarde, el otro porque no quisieron cambiarse, bueno, etcétera, etcétera. Y hoy en día nos hemos convertido en eso, ¿no? Cristianos de domingo. Y para muchos no es un secreto que esto de la pandemia cada vez ha sido incluso un poco más difícil para los cristianos del domingo, porque ahora ni siquiera el domingo se conectan a escuchar una palabra, no se conectan a seguir aprendiendo del Señor, sino que ponen ahí el video y se desconcentran. Y cuando el Señor dice que nos congreguemos, no necesariamente tiene que ser en un lugar, sino que usted puede congregarse en su casa, y hoy en día lo estamos haciendo a través de una pantalla, a través del internet. Y esto también hace parte de congregarnos, ¿no? De ser una familia, de ver qué está pasando con el otro, con mi hermano, con mi prójimo. Eso mismo que hacía usted, lo podemos seguir haciendo a través del internet, amén. Seguramente más adelante, no sé, ya saldrá la cura para el coronavirus, no necesariamente solo una vacuna para reducir los síntomas, sino que puede ser una cura completamente, ¿no? Y ya no estaremos otra vez aquí, sino estaremos en otros lugares ya reunidos, pudiéndonos abrazar, pudiéndonos hablar frente a frente sin tapabocas, amén. Entonces esa palabra, y quiero que la grabe allí si usted está tomando nota, escriba coram deo, vivir delante del rostro de Dios. Y esta es una palabra que nos invita a vivir en integridad. Cuando decimos esto, nosotros entendemos que el Señor o Dios es el Señor de absolutamente todo. ¿Qué es todo? Como dice mi papá, todo es todo, absolutamente todo. Cuando tú declaras y crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador y tu Señor, estás declarando que Él es el Señor de todo. El Señor de la fe, el Señor de la ciencia, el Señor de los negocios, el Señor de las misiones, el Señor de la justicia, del arte, de la razón, de la teología, el Señor de la ética, de la política, el Señor del evangelismo, pero también el Señor de la naturaleza, el Señor de la universidad, el Señor de tu trabajo, el Señor de la familia, el Señor del deporte, el Señor del hospital. No podemos dejar a un lado a Dios el domingo, dejándolo ahí el domingo, y cuando entramos a trabajar el lunes, el Señor se quedó en la iglesia. No, el Señor es el Señor de todo, es el Señor de tu vida, y por lo tanto tenemos que entregarle absolutamente todo lo que somos nosotros a Él. Esto quiere decir coram deo. No solo somos cristianos los domingos, sino que también somos cristianos entre semana, todos los días. Muchos andan por ahí en su trabajo y la gente ni siquiera sabe que tú eres cristiano. No de pronto tienes que andar diciendo soy cristiano, todo lo contrario, es que tu ejemplo muestre que eres un hombre que sigue los principios bíblicos de Dios. Y la gente no se da cuenta porque simplemente no somos ejemplo allá afuera. No somos ejemplo el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Pero el domingo llegamos a la iglesia y somos santos, somos perfectos. O un gran ejemplo, y es Johann Sebastian Bach, que es uno de los mejores pianistas. Él era cristiano. Cuando él empezaba a componer, él colocaba allí sus hojas para empezar a escribir su partitura y ponía 2 letras al principio, antes de empezar cada composición, JJ, que decía, que quería decir Jesús Jugend o Jesús ayúdame. Comenzaba su composición y al terminar
colocaba unas letras que decía SDG, que quiere decir todo para la gloria de Dios. Siguiendo este ejemplo, nos damos cuenta que personas como él sabían que vivir delante de Dios o delante del rostro de Dios era una vida de integridad en todo. No había una separación entre su trabajo y lo que era la adoración a Dios. Su trabajo era componer, tocar el piano, pero al mismo tiempo que lo hacía, estaba también adorando a Dios. Entonces no había una separación. Muchas personas en la iglesia creen que no pueden hacer alguna de las cosas que hace o de sus talentos porque creen que no son lo suficientemente espirituales para adorar a Dios. Le preguntaron a una señora que era pintora y que por qué no había seguido pintando. Y ella respondió que no siguió pintando porque creía que no era lo suficientemente espiritual el trabajo de pintar. Ella no entendía lo que era corandeo, vivir delante del rostro de Dios. Y es que todo lo que hagamos, absolutamente todo lo que hagamos, lo tenemos que hacer para Él. De esa forma nosotros adoramos al Señor con nuestras vidas. Cuando tú estás cocinando, cuando estás haciendo oficio, cuando estás viendo un programa de televisión, cuando estás cantando o cuando estás en la iglesia, en todo momento vivimos para el Señor. Y Johann Sebastian Bach no tenía ninguna separación entre estos dos. Hoy en día decimos secular y espiritual, o secular y eclesiástico. Y eso nos ha llevado a una sociedad cristiana que vive solamente el Dios del domingo. Una de las características del carácter de Dios es que es omnipotente y la otra es que es omnipresente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está en todos lados. Y omnisciente quiere decir que todo lo sabe, no se le puede esconder absolutamente nada. Si nosotros entendiéramos realmente qué significa esta característica de Dios, entonces seríamos cristianos muchos más íntegros. Se hizo un experimento social donde se ponía plata en una mesa y no había nadie, solamente las cámaras grabando. Y como no había nadie, la gente pasaba y miraba hacia los lados, como no había nadie, y cogía el dinero. Seguía esto, ponían el mismo dinero, pero imprimían unos ojos y los pegaban ahí en la pared y dejaban el dinero ahí. La gente no tomaba el dinero. ¿Por qué? Porque se sentían observados, porque creían que los estaban viendo, aunque ni siquiera eran ojos reales. Corandeo, vivir delante del rostro de Dios. Así, con solo ese ejemplo, el comportamiento de las personas cambió. Imagínese si usted supiera que Dios lo está viendo en cada momento, o si tú lo entendieras en tu vida realmente, porque decimos, Dios es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, pero no lo entendemos en nuestras vidas, solo lo sabemos. Pero cuando vas a pelear con alguien y sabes que Dios está ahí, tú ahí mismo piensas, wow, Dios está ahí, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué palabras voy a decir? Porque Dios me está viendo, Dios está aquí con nosotros, está aquí a nuestro lado. Entonces, el saber esto, que Dios es el Señor de toda nuestra vida, y corandeo, vivir delante del rostro de Dios, permite que nosotros seamos mucho más íntegros en ese sentido. Quiero ir un poquito al Génesis, porque quiero que podamos entender cómo estamos compuestos nosotros y qué hace la diferencia en nosotros como cristianos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Entonces Dios
como tal es un Dios creativo. El Espíritu Santo existe desde el principio y quiero que vayamos a Génesis 1, 26 al 27. Y dice allí, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto es traducción Reina Valera 1995. Vamos a ver traducción lenguaje actual y dice así: fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer y les dijo esta bendición. Y ahí siguen los versículos donde bendice al hombre y a la mujer. Lo primero que quiero que veamos es que dice hagamos. Y ese hagamos es en plural. Porque normalmente pensaríamos, no, pues Dios es Dios. Pero desde el principio, desde el inicio, ya existía una comunión. Y esa comunión fue entregada a nosotros porque nos hicieron a su imagen y semejanza. Y esa comunión es la comunión que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dense cuenta que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza y no lo hizo a semejanza de los animales que ya estaban creados para ese entonces. Hay una pregunta que todos, absolutamente todos, siempre nos hemos hecho y es: ¿quién soy yo? Bueno, esa pregunta responde a este versículo y es que no somos animales, no somos evolucionados porque somos hechos a imagen ¿de quién? De Dios. No creo que Dios haya hecho a su imagen y semejanza un chimpancé, un simio, y de ahí haya evolucionado el hombre, porque no creo que esa sea la imagen que Dios quería presentar en nosotros. Sino que todo lo contrario. Miró hacia todo lado, miró los animales, miró las aves de los cielos, miró la naturaleza y dijo: no, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo otro se llama evolución. Entonces, la respuesta a quién soy es que no soy un animal. Y esto dice mucho del ser humano, porque aún siendo cristianos tenemos duda en cuanto a si realmente el ser humano fue creado por Dios o fue un evento cataclísmico donde hubo una explosión, el Big Bang, y de repente todo evolucionó y llegamos a lo que somos hoy, ¿no? Nosotros reflejamos la imagen de Dios. Dios es nuestro creador y como nuestro creador puso esa imagen en nosotros, también nos hizo creativos porque estamos hechos a su imagen. Hoy en día el humanismo ha tomado mucha fuerza en nuestra sociedad y es que llegar al punto donde vemos niños pobres en la calle, con hambre, sin ropa, sin vestido, sin un techo, y vemos un animal o un perrito y nos da más compasión por el perrito que por el niño que está muriéndose de hambre. Sin embargo, y aunque el humanismo ha tratado de sacarnos de esto, nos podemos dar cuenta que si tú ves a un niño de estos, puedes ver potencial en ese niño. Aunque esta persona esté mal desnutrida, sin dinero, tú puedes ver el potencial que él tiene para llegar a ser un doctor, un abogado, un maestro, ¿cierto? Y eso es lo que hace la diferencia entre un ser humano que está hecho a imagen de Dios, que es creativo,
y alguien que simplemente evolucionó de un chimpancé, un simio o como le dicen Homo sapiens. Esto es lo que nos quiere llevar el humanismo, a que sigamos creyendo en la evolución. Mientras tú creas en la evolución, entonces vas a separar a Dios como tu Señor de toda tu vida. No vas a entender cómo es que funciona nuestra vida con el Espíritu Santo. Quiero ir a Génesis nuevamente. Y es que desde el principio, como ya les decía, existía una comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este es el plan que Dios tiene para la humanidad. Varón y hembra los creó. Volvámoslo a leer. Dice: fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza. Creó al hombre y a la mujer. ¿Ven? No dice creó al hombre y al hombre. No. O creó a la mujer y a la mujer. No. Creó al hombre y a la mujer, varón y hembra. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para la humanidad. Y ese plan solamente puede llevarse a cabo a través de su creación, hombre y mujer. En este sentido, no podría existir la humanidad si la gente dice: no, es que hombre y hombre. Sí, pero ¿y cómo se reproducen? No se puede. No existe, es imposible. La única forma es hombre y mujer. Entonces, más atrasito, en Génesis 1, pero ya el 1, empezando en la creación, vemos que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cierto? Ya sabemos que Dios es un Dios creador. Pero démonos cuenta que aquí dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 2 dice: la tierra no tenía forma ni había en ella nada que tuviera vida. No había vida en la tierra. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Al principio, cuando les hablé de que Dios dijo hagamos, sí, habla en plural, pero no sabemos quiénes son ese plural, quiénes son esas personas. Y aquí comenzamos a ver cómo cada uno se muestra. En el primer versículo es un Dios creador, ¿cierto? Y lo podemos ver como nuestro Dios Padre, o sea, el creador de los cielos y la tierra. En el segundo versículo, cuando la tierra está desordenada, dice que el Espíritu, ¿de quién? De Dios, se movía sobre la faz de la tierra. Vemos que también es Espíritu. El primero es un Dios creador, en el segundo es un Dios que tiene Espíritu, ¿cierto? Y en el tercero dijo entonces Dios: quiero que haya luz. ¿Qué podemos deducir de esto? Dijo, y ahí es donde aparece la palabra, el verbo, que como sabemos el verbo es Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí nos está describiendo cada uno de ellos en el primero, segundo y tercer versículo, y cada uno cómo opera. El primero es un Dios creador, el segundo es un Dios espíritu que se mueve, y el tercero es el verbo, es la palabra. El espíritu es el poder. Todo en la creación es espiritual o físico, netamente, cuando inicia. ¿Cierto? La tierra, el agua, la naturaleza, los animales son físicos. Un ejemplo, los ángeles son solamente espirituales, no tienen físico. Pero llega un momento de la creación donde Dios, ¿cierto? Hablando de la comunión de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces vemos que Dios coge al hombre y toma del polvo y del barro y lo forma, pero después sopla aliento de vida sobre él. Y viendo esto vemos que el ser humano
es un hombre 100% físico y 100% espiritual. Estamos fusionados. No existe el hombre sin el espíritu. Hay personas que preguntan, bueno, ¿y cómo va tu vida espiritual? Es una pregunta que no tiene sentido, porque todos los hombres o todos los seres humanos fuimos creados con espíritu. Tenemos cuerpo y tenemos un espíritu, pero no es como que está el cuerpo y dentro el espíritu, no, es que estamos fusionados, somos un solo ser, por eso se llama el ser humano, somos un solo ser y estamos compuestos 100% espíritu, 100% carne o 100% espíritu. Entonces, muchos nos confundimos y pensamos que tener una vida espiritual es dedicarse a la meditación y ir a una montaña y ahí estar en silencio y dedicarse a la meditación y esto es ser espiritual. O confundimos cosas, porque todos los seres somos espirituales y como tal entendemos parte del ámbito espiritual y entendemos parte del ámbito físico. Voy a contarles una historia que le cuenta un abuelo cherokee a su nieto y dice que existen dos lobos, un lobo blanco y un lobo negro, pero esos lobos están luchando en nuestro interior o en tu interior. El lobo blanco representa lo bueno y podemos tomarlo como que es el lobo del espíritu. Y el lobo negro representa lo malo. Vamos a leer un momentico Gálatas 5, 22, 13, perdón, 5, 22, 23. Para entender esta historia la vamos a ir desglosando. Y dice Gálatas 5, 22, 23, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté contra todo esto. Esta es la nueva traducción lenguaje actual. Voy a leer un momentico la Reina Valera porque quiero que vean una diferencia entre la anterior y esta. 5:22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando lo leemos así, de sopetón, pues decimos, bueno, el fruto del Espíritu. Aunque nosotros, los que conocemos de la palabra y los que conocemos un poquito más acerca del tema, sabemos que está hablando del Espíritu Santo. Pero para los que no, en esta versión no es intencional al decir qué espíritu. Entonces pensamos que el espíritu, nuestro espíritu. No, mi espíritu es, el fruto de mi espíritu es mansedumbre, templanza, benignidad, bondad, fe. No. En la traducción lenguaje actual, como se dieron cuenta, dice el Espíritu de Dios. Y es que hay una gran diferencia entre tener espíritu, hay una gran diferencia entre ser espirituales y tener el Espíritu de Dios contigo. Todos somos seres espirituales, pero dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres, vivir en paz con todos. Aquí hay una gran diferencia, porque aunque todos tenemos espíritu, no todos lo tenemos activo. Y ahí es donde seguimos en esta historia de los lobos, porque ese amor, esa paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza representa al Espíritu Santo. No a nuestro espíritu, sino al Espíritu Santo. Y también está nuestra carne, que representa al lobo negro, o sea, los deseos de la carne. Y eso está en Gálatas 5:19, ahí mismo en Gálatas
19 al 21 dice: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos, no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean los unos con los otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan, en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. ¿Ven? La carne representa lo malo. Y si vemos en la Reina Valera, hace como un listado también y dice que adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Entonces, el lobo blanco, que representa al Espíritu Santo, representa lo que es bueno. Y el lobo negro, que representa a la carne, representa lo que es malo. Y ya vimos cada una de las características. Y hay una lucha en nuestro interior, deseando hacer lo bueno o deseando hacer los deseos de la carne. Finalmente le termina de contar esta historia el abuelo Cherokee a su nieto, y el nieto le dice: bueno, abuelo, cuéntame, y en una pelea de estos dos, ¿quién gana? Todos pensaríamos, gana el bien, porque el bien gana sobre el mal. O no, va a ganar el mal. Bueno, no sé. Hay muchas respuestas. Y el sabio abuelo le responde: gana el que tú decidas alimentar. Y es una respuesta clara, básica, concisa y al grano. Simplemente va a ganar el que tú decidas alimentar, al bueno o al malo. Así de simple. Si tú alimentas al lobo bueno, pues va a estar mucho más nutrido, mucho más fuerte, y va a poder vencer al lobo malo o al lobo negro. Pero si alimentas el mal con celos, con iras, con disensiones, con hechicerías, brujerías, entonces el lobo negro va a ganar en tu interior. ¿Cómo estamos haciendo entonces para alimentar a nuestro espíritu? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos leyendo la palabra? ¿Estamos orando? ¿Estamos bendiciendo a nuestro prójimo? ¿O estamos buscando a Dios diariamente? ¿O estamos viviendo una vida íntegra, corandeo, delante del rostro de Dios todos los días? Porque muchos alimentamos a nuestro espíritu solamente el domingo, o lo alimentamos solamente en el tiempo de alabanza, de oración. ¿Y el resto de tiempo qué? Por eso es que nuestro espíritu está desnutrido. Todos los días, de lunes a sábado, nutrimos nuestra carne, y llega el domingo y nutrimos a nuestro espíritu. ¿Cuál es más fuerte? Nuestra carne. Es así de simple, no hay otra explicación para eso. Gálatas 5, 16, 17, estando ahí mismo. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Aquí está la explicación. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Quiero leer un momentico Reina Valera. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ven? Casi que dice, no alimenten los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieras, para que no hagan lo que ustedes quieran. O te guía la carne o te guía el Espíritu. Así de simple. ¿Cuál decides tú alimentar? Entonces nosotros, como seres espirituales, decidimos qué alimentar. ¿Y cómo
alimentamos nuestro espíritu? Si es espíritu, pues lo alimentamos con el Espíritu Santo. Y acá es importante saber que no todos tenemos el Espíritu de Dios. Y ahí es donde vamos a leer, vamos a ir a Hechos 1, 4 al 5. Hasta el día en que subió al cielo, o sea, cuando Jesús descendió, Jesús miró en una cruz, hasta el día que subió al cielo, Jesús murió en una cruz, pero resucitó y luego se apareció a los apóstoles que había elegido. Durante 40 días les demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles ¿de qué? Del reino de Dios, lo que había explicado Mafe la vez pasada. Un día en que estaban todos juntos, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, les ordenó: no salgan de Jerusalén, esperen aquí hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa, de la cual yo les hablé. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Aquí Jesús les dice que había una promesa, y esa promesa que el Padre les había dado ya se iba a cumplir dentro de poco. Y les explica que Juan bautizaba con agua, pero que dentro de poco tiempo Dios los bautizaría con el Espíritu Santo. Entonces, en este versículo podemos ver que el Espíritu Santo es una promesa. Y es una promesa para los que creen ¿en quién? En Jesucristo. Más adelante vamos a ver por qué. Pero esta promesa, ¿de qué es? ¿O por qué? ¿Para qué sirve? Después de que Jesús asciende, los discípulos están en la fiesta del Pentecostés, y eso ya vamos a verlo en Hechos 2:2. Y dice: de pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta, y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos, y enseguida empezaron a hablar otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. Entonces, ¿qué sucedió? Estaban allí ellos, estaban orando, estaban celebrando el día de Pentecostés, y de repente escuchan un ruido muy fuerte y empezaron a ver que algo como en forma de fuego. Recuerden que siempre no es literal sino como figurativo, porque no podemos saber exactamente si era como un fuego o no, sino como en forma de fuego se posó sobre sus cabezas, y dice que los llenó de poder y empezaron a hablar en varios idiomas. No son idiomas cuando dice la gente como, ay, empecé a hablar en lenguas, y empiezan a hablar idiomas, un idioma espiritual que solamente entiende él y Dios. Es diferente. Aquí ellos comenzaron a hablar otros idiomas. ¿Por qué? Todo tiene un propósito, y el propósito lo podemos ver en 2 Samuel 2:2. Hechos 1:8, Aquí mismo en Hechos nos devolvemos 1:8. 1:8. Dice: pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirá poder, que fue lo que sucedió. El Espíritu Santo los llenó de poder, para hablar de mí en Jerusalén, en todo territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. O sea, para hablar de Jesús en todo el mundo. Para eso el Espíritu Santo nos llena de poder, y es el propósito principal por el cual el Espíritu Santo nos llena. ¿Para qué? Para dar testimonio de Jesús y de lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros, para llevar las buenas nuevas y que otros también puedan ser salvos y puedan recibir esa misma promesa. Entonces, ¿para qué tanto poder? Porque decimos, bueno, sí,
El Espíritu Santo les dio poder y empezaron a hablar en otras lenguas. Y cuando llegaron otros judíos de Roma y de otros lugares, empezaron a entender lo que ellos estaban hablando. Y hablaban lo que el Espíritu les decía que hablaran. Y eso está en 2 de Samuel 23:2. Es David hablando y dice lo siguiente: estas palabras no son mías, son palabras del Espíritu de Dios que habla por medio de mí. Cuando David dice esto, dice que el Espíritu Santo es el que le da las palabras para que él hable. De la misma forma, en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y les dio poder para hablar, para poder testificar. ¿A quiénes? Aquí en Judea, Samaria y todo el mundo, para poder llevar ese mensaje, para poder evangelizar. Y es hablar de Jesucristo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente el Espíritu Santo lo hace. Nosotros no tenemos que hacer nada. Como dice David: abro mi boca y tú llenas mi boca con palabras tuyas. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Vayamos nuevamente a Hechos 2:37 al 39. Todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces les preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, los que estaban allí, y estaban escuchando en diferentes lenguas, y Pedro les dice: bueno, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo para hablarle a ustedes y a todos. Y ellos dicen: bueno, ¿y qué debemos hacer? ¿Y ahora qué? Listo, escuchamos, pero ¿y qué? Y Pedro les contestó: pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. ¿Ven que es una cadena? Primero, pedimos perdón por nuestros pecados. Segundo, volvemos nuestro corazón a Dios y lo obedecemos en sus mandamientos. Nos bautizamos y dense en cuenta que acá dice: en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Esta promesa, dice el 39, es para ustedes, para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiere salvar en otras partes del mundo. Hablando del mundo en general, porque primero les dijo a ellos: esto es para ustedes, pero también es para toda la gente que quiera recibir a Jesucristo. Entonces nos damos cuenta aquí que el Espíritu Santo es una promesa, y es una promesa de Dios el Padre para nosotros cuando recibimos a Jesucristo y somos bautizados a través del nombre de Jesucristo, y viene el Espíritu en nosotros y nos da el poder. Siempre estará el miedo, siempre estará la duda de: ay no, pero ¿cómo hablo a esta persona? ¿Cómo le digo tal o otra cosa? ¿Cómo lo evangelizo? Pide al Espíritu Santo que mora en ti. Si tú crees en Jesucristo, el Espíritu Santo mora en ti, y Él va a ser el que te va a dar el poder, las palabras para poder hablar. ¿Y esto es todo? Muchas gracias. No, mentiras. La pregunta es: ¿esto es todo? ¿Solamente todo ese poder del Espíritu Santo para hablar? Pues no. Dice que Dios perdona y te da el Espíritu Santo a todos los que creen en Jesús. Pero quiero que volvamos, o vayamos más bien, a Romanos 8:9 al 11, donde dice: por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. Por culpa del pecado sus cuerpos tienen que morir, pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes. Entonces, ven que acá hay una como entremezcla, porque dice que el que
el que obedece al Espíritu de Dios, entonces ya no tiene que seguir los malos deseos. Y el Espíritu de Cristo, si no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Cristo. Aquí, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Entonces, si no recibimos a Jesucristo, por lo tanto tampoco recibiremos al Espíritu Santo. Por eso, todo es una cadena, todo se conecta. No podemos decir que recibimos a Cristo y no tener el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo está en ti si tú ya recibiste a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Entonces, sabiendo esto, decimos, bueno, listo. Entonces vamos, evangelizamos, hablamos, testificamos, bla, bla, bla. El Espíritu Santo nos da poder. ¿Y nuestras vidas qué? Bueno, ahí es donde viene. Romanos 8, 1 al 2. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podrá haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Nadie. Dios envió a su propio Hijo, y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, destruyó Dios al pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo, dice ahí. ¿Sí? Con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Nuestra ayuda, nuestra fortaleza. ¿Para qué? Para vencer nuestros malos deseos, nuestros malos pensamientos, porque dice que nadie puede controlar los deseos de hacer lo malo. Somos un cuerpo pecador, estamos viviendo en la carne, y desde que allá en el Edén el hombre peca, hay una separación de la comunión con Dios y quedamos siendo espíritu y cuerpo o carne, pero el Espíritu de Dios está separado de nosotros. Pero cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón y lo haces tu Señor, tu Salvador, el Señor de tus finanzas, el Señor de tu matrimonio, el Señor de tus hijos, el Señor de tu educación, el Señor de todo, absolutamente todo, entonces viene la promesa de Jesucristo y viene el Espíritu Santo sobre nosotros y nos da poder. ¿Poder para qué? Para poder cambiar nuestra vida y no ser controlado por nuestros malos deseos. Nuestro espíritu solito no puede controlar nuestra carne, pero el Espíritu de Dios que viene sobre nosotros nos da el poder, nos ayuda a cambiar esas malas palabras que decías. Si estás teniendo problemas con vicio, o si estás teniendo problema con alcohol, o estás teniendo problema con las malas palabras, estás teniendo problemas con tu matrimonio, y cada rato peleas y cada rato discuten. Bueno, el Espíritu Santo es tu ayuda y eres el que te va a ayudar a que todo esto pueda mejorar. No es solamente ir y hablar cosas bonitas de Dios y de Jesús. ¿Y tu vida qué? De nada te sirve ganar al mundo si primero no ganas a tu familia. De nada te sirve ganar al mundo si tu propia vida se está perdiendo. Entonces el Espíritu Santo es nuestra guía, es nuestra fortaleza, es nuestra ayuda para vivir día a día correctamente delante del rostro de Dios, viviendo corandeo. Nadie puede no dejar de ser controlado por sus propios deseos. Es algo diario donde los pensamientos malos vienen a ti y te dicen: haz lo malo, habla feo, ten malas actitudes, sé envidioso. Esto es algo que día a día nosotros no podemos controlar porque es de nuestra carne. Y somos 100% carne, 100% espíritu, solo que tenemos más alimentada nuestra carne. Pero viene el Espíritu Santo y nos da ese poder. Entonces dice aquí que el Espíritu Santo nos controla, nos da vida, nos libra del pecado y nos libra de la muerte eterna. Entonces,
Así podemos vivir una vida mejor aquí, en este mundo, aquí en esta tierra. Romanos 8, 14 al 17. Y esto es todo. Seguimos diciendo. Dice, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son ¿qué? Hijos de Dios. Porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Papá. Vean esto tan lindo, tan hermoso, porque creemos que simplemente somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios porque sí, no. Dice que los que tienen el Espíritu de Dios nos da el poder de llamar a Dios Papá. Vuelvo y lo leo porque me parece muy importante esta parte de la promesa que el Espíritu Santo lleva consigo. Y es que dice, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni le hace tener miedo. Primero, te hace libre, no te esclaviza. Acuérdense en la canción que estábamos cantando, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y he sacado de este versículo. Porque dice, no esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte ¿en qué? En hijos de Dios. Y nos permite llamar a Dios Papá. Ahora tú, que tienes al Espíritu Santo, puedes llamar a tu Dios Papá. Las otras personas simplemente lo llaman Dios, Todopoderoso, Creador, Omnipotente, etcétera, etcétera. Pero no hay nada más íntimo y nada más lindo que llamar a tu Dios Creador y decirle Papá. Y esto implica algo muy, muy importante. Y es que si Él es tu papá, ahora tú eres hijo. Y los hijos que tienen heredades, los hijos que tienen oportunidades, los hijos que tienen, ¿cierto? Comunión con el Padre. Pero además de eso, que tienen una heredad, estaba diciendo. Y porque sigue diciendo acá, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu, ¿sí ven? Antes estábamos separados del Espíritu de Dios con nuestro espíritu. Pero dice que ahora el Espíritu de Dios se une con nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Solo por ser hijos de Dios tenemos esa bendición de poder tener todo lo bueno que Dios ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. ¿Por qué? Porque es Cristo quien es el Hijo de Dios. Y si nosotros también somos hijos de Dios, venimos a ser hermanos de Cristo. A mi papá le gusta decir mucho nuestro gran hermano Cristo. Y es cierto, somos juntamente hermanos con Jesús porque somos hijos de Dios. Pero asimismo tenemos la misma heredad que tiene Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Recibiremos honra. Y dice acá, si sufrimos como Él, muy probablemente nunca sufriremos como Jesucristo, porque Él lo sufrió todo y mucho más. Pero si estás pasando por una situación difícil, una situación donde crees que estás sufriendo, pues date por bien servido, porque vas a tener la misma honra que Jesús. Creo que esta es la conclusión. Básicamente es que el Espíritu Santo, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de todo, y es que Dios nos creó cuerpo y espíritu. Somos 100% espíritu, 100% físico. Y como tal, somos seres espirituales. Todo lo que tú hagas en lo material afecta lo espiritual. Y todo lo que tú hagas en lo espiritual afecta lo material, o sea, lo físico. Si tú oras físico, estás orando acá, pero lo haces aquí, el espíritu también es afectado. Y asimismo, o sea,
algo recíproco. No puedes hacer algo solo físico sin afectar tu espíritu y no puedes hacer algo solo espiritual sin afectar lo material o lo físico. Pero recordemos que no podemos confundirnos con decir que somos espirituales porque hacemos yoga, porque hacemos meditación, acupuntura, o vamos y nos leen las cartas y la astrología. Todo esto son prácticas espirituales, pero no prácticas del Espíritu Santo. Entonces, probablemente estás afectando tu espíritu, pero de una manera negativa, lo cual está haciendo que afecte de manera negativa tu cuerpo, tu carne, y estás cediendo a los deseos de la carne, en los cuales también está hechicería, ¿cierto? Está los deseos malos, pensamientos, fornicaciones, adulterio, orgías, borracheras. Entonces, todo esto es un compendio, o sea, todo esto está unido. No puedes dejar de afectar a tu espíritu sin afectar también lo físico. Por eso viene Jesucristo, muere, resucita y nos trae consigo una promesa. Y esa promesa es que vendrá el Espíritu de Cristo sobre nosotros y nos dará poder. ¿Poder para qué? Para poder testificar de Jesucristo. ¿Pero para qué? Para que todos puedan conocer del amor de Dios. Y asimismo ellos recibirán el Espíritu de Cristo. ¿Para qué? Para que sigan haciendo lo mismo y se pueda multiplicar esto. Pero no solamente para eso, sino también para vivir una vida en integridad, una vida de éxito, una vida llena de cosas buenas en tu vida, porque ya tienes la promesa del Espíritu Santo. ¿Y por qué podemos vivir esta vida? Porque el Espíritu Santo nos ayuda a controlar nuestros malos deseos, nuestros pensamientos, todo lo que nosotros, nuestra carne desea. El Espíritu Santo nos ayuda a controlarlo y esta es la promesa de Dios. Y decimos, no, es que yo no puedo dejar el cigarrillo, no, yo no he podido dejar las malas palabras. ¿Por qué? No le has pedido al Espíritu Santo que te ayude a dejarlo. Dile al Espíritu Santo de Dios, dame poder para poder controlar estos malos deseos. Tú solo no puedes. Tiene que ser a través del Espíritu Santo, porque Jesús fue el único que venció al pecado, fue el único que venció la maldad, fue el único que venció a Satanás. Por eso tú no lo puedes hacer, porque tú no has vencido eso. Solo Jesús a través de la cruz. Entonces, y concluimos diciendo que cuando recibes la promesa del Espíritu Santo, también recibes consigo todas las buenas cosas que recibimos los hijos de Dios. Y una de esas promesas es que puedes tener, por decirlo así, el orgullo, aunque no es la palabra, pero de decir Dios papá, lo puedes llamar papá. Porque para muchos otros llamar a Dios papá es irrespetuoso, pero la palabra dice que si tú tienes el Espíritu, te da la seguridad de que eres el Hijo de Dios y que puedes llamarlo papá. Y si somos hijos, tenemos heredad con Cristo. ¿En dónde? En la eternidad. Y es poder vivir ese reino de Dios que vino acá a mostrarnos, vivir el reino de Cristo en todo momento, a toda hora, en tu casa, en tu hogar, en la iglesia, en el carro, en el Transmilenio, en la universidad, en el trabajo, en el hospital y absolutamente en todo lado, vivir delante del rostro de Dios. Y eso hace que nuestras vidas vayan a mejorar en absolutamente todo, que nuestros hijos vayan a mejorar y sus vidas no vayan a ser tan tristes y llenas de pecado y llenas de cosas malas. Tenemos que transmitir esto a nuestros hijos y a nuestros nietos para que el Espíritu Santo pueda seguir actuando con poder. Amén. Esto es todo, iglesia. Espero que se haya podido entender. No sé, a veces de pronto es un poquito complicado entender porque decimos Espíritu Santo y nos choqueamos y quedamos bloqueados pensando que son cosas muy difíciles de entender y vean que es muy fácil. Aunque la palabra sí es clara, diciendo que las cosas del Espíritu solamente se entienden a través del Espíritu Santo. Por eso
Tú que nos estás escuchando puedes entenderlo si tienes el Espíritu Santo. Si no lo entiendes, es porque de pronto no has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y si no es así, yo invito a todos a que podamos cerrar nuestros ojos, hacer una oración y pedirle a Dios que sea nuestro Señor y Salvador. Y asimismo que el Espíritu Santo pueda venir sobre nosotros, bautizándonos en el nombre de Cristo, para darnos poder y para poder cambiar nuestras vidas. Amén. Cierra allí sus ojos, levante sus manos allí donde está y vamos a tener un momento de que la presencia de Dios empieza a mover sobre el lugar donde allí usted esté. Recuerde que Dios no tiene límite, Dios está en todos lados, lo hablamos al principio, Él es omnisciente y omnipresente. Allí está Dios a tu lado, allí está Dios mirándote, allí está Dios escuchándote. Y así mismo, y teniendo esto en tu corazón, sabiéndolo, órale al Señor y dile: Señor, yo quiero darte gracias, Dios, porque hoy, Señor, puedo recibir esa herencia del Espíritu Santo, aquella promesa que me diste, Señor, y que diste a tus antepasados y que hoy puedo recibirla yo también. Hoy, Señor, declaro que eres mi único Señor y Salvador. Declaro que aquello que hiciste en la cruz, Señor, no tiene precio y solamente tú pudiste haber pagado a través del sacrificio que hiciste voluntariamente por mí. Venciste a la muerte, venciste el pecado, venciste a Satanás. Ya está vencido Satanás. Y ahora te recibo en mi corazón y declaro que tú eres mi único Señor y Salvador, el Señor de mi vida, el Señor de mis finanzas, el Señor de mi familia y el Señor de todo lo que soy. Lo declaro para ti. Y todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que veo, Señor, todo es para ti. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Y asimismo, Espíritu Santo, te pido, Señor, que hoy poses sobre cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, y de los que nos están viendo que de pronto no son miembros, Señor. Y Espíritu Santo, te pido que te poses sobre sus cabezas y puedas guiarlos y llenarlos de tu poder. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos, Espíritu Santo, que nos das el poder para cambiar nuestras vidas. En el nombre de Jesús, tú eres una promesa y la estamos viviendo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, iglesia. Gracias de verdad. Hoy incluso pasaron varias cosas que trataban de sacarme de casillas, pero le pedí al Espíritu Santo, porque no puedo predicar algo y no vivirlo, y le pedí al Espíritu Santo: Espíritu Santo, dame paz, dame tranquilidad, dame paciencia, y lo hizo. Y si no hubiera sido por el Espíritu Santo, estaría ahorita aquí dando algo que no tiene sentido, pero el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar, es nuestro ayudador, nuestro consolador, amén. Si estás triste, el Espíritu Santo te consuela. Si necesitas fuerza, el Espíritu Santo te da las fuerzas. En épocas antiguas, donde Sansón, donde David, donde Gedeón tenían que luchar contra osos, leones, ejércitos, venía el Espíritu de Dios sobre ellos y venía una fuerza sobrehumana, podían incluso botar un muro solamente con gritos. Es el poder del Espíritu Santo. No hay que subestimar el poder del Espíritu Santo. Sé que el nombre de Cristo lo es todo, pero el poder del Espíritu Santo es muy poderoso y podemos usarlo en momentos difíciles de nuestra vida donde tenemos que tomar decisiones cruciales. Tómate de Él, Él es tu guía, Él es tu camino y Él es el que te va a ayudar a seguir los lineamientos, las cosas que Dios ha puesto para que nosotros obedezcamos, amén. Obedece el Espíritu y no a tu carne. Viviendo en el Espíritu, todo lo que hacemos es espiritual. Esto que estás haciendo es espiritual.
Parece digital, parece internet, pero es espiritual. Y estás afectando tu espíritu y tu carne. Cuando tú sientas a tu carne allí a escuchar la palabra de Dios en un celular, en un computador, en una tablet, le estás diciendo a tu carne, tú no me manejas. El que maneja aquí es el Espíritu Santo. Amén. Iglesia, Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos después y muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Quedas allí unos minuticos y comente aquí en Facebook y diga, me pareció chévere, me gustaría esto, entendí esto, no entiendo esto, por favor explíquenmelo. Estamos para eso. Está el pastor Abimael, Patricia, mi esposa y yo para explicarles cosas que a veces no podemos entender. Si necesita una oración, escriba allí, necesito oración por esto y esto, y lo estaremos haciendo en este mismo instante. Amén. Quédese allí, salude a la iglesia, haga iglesia con los que están allí en Facebook. Escríbanse por WhatsApp y estemos en contacto. Amén. Dios los bendiga.